pasó en Perú? Mi siguiente invitado es Henry Rafael, él es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Pues parece que la segunda vuelta será entre este líder magisterial Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cómo se logra colar la hija del expresidente Alberto Fujimori en esta segunda vuelta? ¿Cómo fue la proporción de votos donde ninguno de los dos llega ni siquiera al 20%? Henry, buenos días. Buenos días, Fernando, y a través tuyo a todos tus televidentes. Bueno, ¿qué pasó el domingo? Fue una jornada realmente pacífica, eso yo creo que hay que resaltarlo. ¿Y qué fue lo que le dio ese segundo billete a la segunda vuelta a Keiko Fujimori? Mira, sí, hay que resaltar que fue un proceso organizado, con algunos problemas que casi siempre se presentan en los procesos electorales, pero nada que pueda oscurecer o ensombrecer los resultados de la misma. El ticket que ha logrado primero Keiko Fujimori es algo que no nos sorprende. Ya hace una semana se veía despuntando a la candidata del Partido de Fuerza Popular, que hizo una campaña distinta a las anteriores, poniendo un poco, capitalizando, diría yo, Sí. el cansancio de un sector de la población, de un gran sector de la población, de lo que hablábamos la semana pasada, el domingo, me parece, o el sábado, sobre la situación económica del país, ¿no? Entonces, si la situación económica del país está bastante resquebrajada, muchos han visto en Keiko Fujimori y en las opciones de centro-derecha, porque tú lo has dicho, los dos candidatos a primera vuelta no superan el 20%, cosa que es bastante ínfima para un proceso presidencial. Sin embargo, la centro-derecha, en su voto rancio, por decirlo de una forma, 3 partidos políticos, Sí. han logrado en su conjunto cerca del 40% de votación, cosa que no necesariamente vaya a significar que Keiko Fujimori tiene la segunda vuelta a comprar, por decirlo así, porque el antivoto que tiene Keiko, Fernando, en todo Sí. el Perú es muy alto, es muy alto. ¿No la ves? Es decir, ¿cómo ves ese photo finish, como decimos aquí en Hípica, entre Pedro Castillo? Porque estamos hablando también de alguien con un discurso muy radical, es decir, estamos hablando de un polo de derecha y de izquierda sin nada en el centro, entre ellos dos. Sí y no. A ver, vamos primero por Pedro Castillo. Sí, él representa un polo radical, un polo abiertamente chavista. Él lo ha dicho que Venezuela es un país democrático. Evo Morales ha salido a decir que ayer sacó un tuit diciendo: perdimos las elecciones en Ecuador, pero las de Perú no las perderemos. Eso quiere decir que probablemente este círculo del chavismo va a intentar apoyar de alguna forma, es ilegal hacerlo, pero probablemente lo quieran hacer, a Pedro Castillo, que es cierto, ha calado en el Perú profundo en dos momentos. En el Perú hay mucha gente que vota por un tema, y lo dije también en entrevistas que tuvimos en los días pasados, por una suerte de resentimiento, Sí. de quiebra del sistema, es un voto de protesta contra el establishment. Pero ciertamente al ir creciendo, él es como una ola, ustedes saben que las elecciones van como Sí. una ola, generó esa ola. El fin de la primera vuelta a él lo agarró en la cresta de la popularidad, porque ciertamente las encuestas y los medios de comunicación no lo pusieron en la vitrina, y probablemente son hoy los responsables de que la ciudadanía no haya visto todavía quién es Pedro Castillo en el fondo, que es acusado de tener vínculos graves con el grupo terrorista Sendero Luminoso y que efectivamente tiene un discurso bien extremista. Por el otro lado tienes a Keiko Fujimori, que yo no la califico de derecha en sí, porque Fuerza Popular ha vuelto a lo que ha sido cuando tenían a Alberto Fujimori, que se llama el populismo, la derecha popular, por decirlo de una forma. ¿Será suficiente? Yo creo que no, porque el fujimorismo, si bien capitalizó la fuerza todavía que tienen en el país, que es de un 14% probablemente, Sí. pero les falta capitalizar la confianza de la gente en cómo y por qué tendrían que volver a elegir un Fujimori después de los 10 años del padre, que sabemos en qué terminó, ¿no? ¿Puede Hernando de Soto o alguno de los que quedó cerca de los en el tercer y cuarto lugar endosarle su apoyo a alguno de los dos? Bueno, quienes tenemos experiencia en campañas políticas, y estoy seguro, Fernando, que tú también lo verás, el endoso como
como un paquete de votos no existe, ¿no? Claro. La gente digamos, no necesariamente ese 25% que tienen entre los otros candidatos, si ellos salen a darle a uno o a otro, no necesariamente existe. Ahora, es lo más natural es que quienes hayan votado por los tres candidatos, ya sea por Keiko Fujimori, por Renovación Popular del señor López Aliaga, que sí es de extrema derecha, y del señor Hernando de Soto, puedan volcarse hacia Keiko Fujimori por un tema de naturaleza propia. Ninguno de los tres estaría, me parece, el votante dispuesto en apoyar una posición extremista. Pero insisto, el antivoto es muy alto. Yo mismo he conversado con personas que dijeron, yo he votado por Hernando de Soto, iba a votar por el de derecha extrema, pero creo que voy a votar por el señor Castillo porque no votaría jamás por Keiko Fujimori. Así que el trabajo de Keiko Fujimori todavía es puesta en alto. ¿Ya se sabe qué va a ser la fecha de esta segunda vuelta? Sí, me parece que es el 4 de junio. 4 de junio. No lo tengo claro, me parece que es el 4 de junio, sí. Tú lo dijiste además en el programa. ¿Qué va a pasar pues, con el señor López y con los que, pues este señor pues, exfutbolista que estaba pues, marcando de primero en las encuestas, ¿qué le pasó que se fue desinflando durante la campaña? Mira, yo tengo la sensación, para ser muy honesto con ustedes, que las encuestas esta vez hicieron el peor trabajo de la historia democrática del Perú. O sea, sí, no tuvieron resultados acertados incluso hasta el domingo previo a las elecciones. El domingo previo a las elecciones, Ipsos Apoyo, que después, claro, sacan las encuestas que publicó viernes, sábado y domingo previo a las elecciones, pero todo lo anterior, desde hace meses hasta el domingo previo, fue errado, pero no errado en poquito, errado completamente. Los 4 primeros lugares oficiales de los resultados presidenciales estaban ubicados, según estas encuestadoras, en el 5º, 6º, 7º y 8º lugar. Eso quiere decir que hay algo que estadísticamente no se puede explicar, que en una semana, del 5º al 8º, suban a, o sea, de 2, 3%, 4%, 5%, pasen a tener 10, 15, 14%. Esa explicación creo que van a tener que dar técnicamente. En el caso de George Forsyth, con quien yo he conversado en varios momentos, creo que él realmente ha hecho un buen trabajo en el sentido de una campaña inicial, es joven él, pero efectivamente la ciudadanía finalmente entendió nuevamente lo que hablábamos hace unos días, que esta es una elección para solucionar principalmente el problema económico y por supuesto creo que considero que George Forsyth estaba aún demasiado joven y estaba justamente con un grupo de personas que todavía se identifica con esta izquierda que es la perdedora. Hay 2 izquierdas en el Perú que más o menos se resaltan, ¿no? La izquierda radical, que es la que ha capitalizado Castillo, que ha votado esa izquierda radical contra la izquierda que acá en el Perú le llaman caviar, pero es ese progresismo un poco más acomodado. Sí, la izquierda ¿no? vegetariana que le llamaban en los 90. La izquierda vegetariana, exacto, ¿no? Esa izquierda que disfruta, ¿no? Del poder, de los espacios de poder, de aquello contra lo que dice que lucha, pero que en el fondo han participado en los últimos 20 años de gobierno en el Perú. Entonces, esa izquierda ha sido la más castigada. La candidata de ese partido, que tanto tuvo el apoyo de los líderes de opinión, de los medios de comunicación, no pasó el 8%. ¿Qué va a pasar? Porque también escogieron un Congreso que parece, es lo más cercano a la Torre de Babel que uno puede pues, mirar en el aspecto político, es decir, 13 bancadas. Sí, pero ahí yo también creo que hay que actuar con mucha cautela, porque la centroderecha fue partida, como la izquierda fue más partida aún. La izquierda nos presentó como 6 opciones y la derecha 3, o lo que se llama centroderecha. Y yo creo que más bien la conjugación sería más fácil, voy a poner una forma, una coalición partidaria entre los grupos que después del partido de Castillo han logrado espacio en el Congreso, ¿no? Creo que tranquilamente pueden llegar a 60, 70 votos, que es una mayoría bastante amplia, 4 grupos de poder político y que podrían ayudar a la gobernabilidad más de un gobierno de centro-derecha que no izquierda, por más o menos juzgando la composición política e ideológica de quienes han ganado. ¿Qué pasa con el APRA? ¿Puede resurgir pronto? ¿Hay un proceso de reestructuración pues, con el histórico y el referente político del Perú de los últimos 100 años?
Mira, lo que demuestra la política peruana es que los partidos que intentan resurgir de manera organizada o los líderes políticos que intentan salir adelante lo han logrado. Sí, Alan García lo logró. Alan García era, en teoría, en un momento la persona más odiada del Perú y volvió al Perú, resurgió su partido y salió elegido presidente. sí. Mira lo que está pasando con Keiko Fujimori, que muchos decían que estaba muerto. Lo que está pasando con el Partido de Acción Popular, que en noviembre, esta izquierda vegetariana que tú lo llamas, decía que Acción Popular, este partido de centro derecha, estaba muerto, que jamás nadie iba a votar por ellos. Vamos, es la tercera bancada más votada del Perú. Entonces, yo sí creo que hay siempre opción a resurgir un partido, pero va a depender efectivamente de su liderazgo interno. Y entiendo yo que están en ese proceso. Aún el camino es largo, son 5 años en los cuales todavía tienen opción de reorganizarse. ¿Puede este hombre, Pedro Castillo, convertirse en una especie de Ollanta Humala que también se pensaba que iba a ser pues una de estas bestias pardas de la izquierda carnívora y terminó siendo un presidente por lo menos bastante moderado, para lo que vivimos fuera de Perú, obviamente? Eso es algo todavía por descubrir. Insisto, y esto es lo más lamentable, a Pedro Castillo los medios de comunicación no le dieron espacio, no le dieron entrevistas. Sí. No sabemos exactamente qué es. Y las pocas entrevistas que por ahí se le ha escuchado, no se le ha sentido necesariamente preparada para, digamos, hablar de política peruana, de economía, más allá del discurso, ¿no? O sea, ha hecho, digamos, el discurso claro que es, digamos, popular y que, digamos, atrae masas, pero no ha ido a los temas de fondo. Por eso que estos meses van a ser claves, primero, para conocer mejor al candidato, a su entorno, que eso también es importante, y después a la coalición que vaya a lograr armar, porque lo más simpático y gracioso es que esta izquierda vegetariana, cuando sintió que podía perder, es la que acusó a Castillo de ser terrorista, de ser lo peor, de ser más grave. Además, llegaron al momento de decir que incluso sería mejor votar por Fujimori que votar por Castillo. Lo dijeron los propios izquierdistas, ¿no? Que acá en Perú le llaman los caviares. ¿Será suficiente? ¿Volverán a unirse? ¿Será capaz él de reunificar las fuerzas de izquierda? Eso es algo por verse. Eso es algo por verse aún. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Sigue habiendo esa división del Perú de la costa de la sierra y de la selva? ¿Tuvieron, pues, formas de votación distintas el campo y la ciudad? Sí, efectivamente. Keiko Fujimori, digamos, capitaliza un liderazgo muy alto en el norte, en Lima. No capitaliza Lima en general, pero tiene un respaldo muy importante en Lima también. Y el oriente, la selva peruana. Mientras que Castillo coge toda la región andina, todo el centro, desde el norte al sur, y su mayor potencial ha sido el sur del país, que siempre ha tenido más cercanía a las opciones de izquierda. Bueno, como siempre, Henry, gracias, Henry Rafael, desde el... Gracias. Gracias. Vamos a información comercial.